Cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en México, ¿a cuántas personas les importó? Se celebró el Vive Latino en la capital. El presidente de nuestra nación dijo que no era importante, que las familias debían salir a comer a las fondas y abrazarse. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Entonces no hay ni siquiera enemigos. Es cierto, a muchos mexicanos no les importaron las medidas sanitarias para evitar la propagación de esta enfermedad, pero ¿qué se podía esperar cuando el subsecretario encargado de combatir la pandemia aseguró, en múltiples ocasiones, que el cubrebocas no servía a pesar de la evidencia científica? La influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Negar la responsabilidad de los funcionarios de este gobierno en la catástrofe que estamos viviendo es casi tan ignorante como asegurar que el pobre es pobre porque quiere. Antes del COVID, ¿cuántos estábamos conscientes de lo que es un virus y cómo se propaga? Si nuestro gobierno no nos pudo cuidar a través de las medidas precautorias, entonces ¿para qué queremos gobierno? Sea bienvenido al resumen de la semana, su programa favorito donde le platicamos todo lo que tiene que saber sobre la política, el poder y el mundo. Llevamos alrededor de 38 semanas desde que la mayoría de actividades se suspendieron en nuestro país. Escuelas, oficinas, empresas. Todo tuvo que cerrar para contener la propagación del nuevo coronavirus. Lamentablemente, la paralización de diferentes actividades, sin un plan que permita el rescate de las pequeñas y medianas empresas, ha llevado a México a una de las peores crisis económicas desde 1934. De acuerdo con el Observatorio COVID-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el gobierno mexicano ha sido el que menos acciones ha tomado para frenar los efectos de la pandemia en la economía, la seguridad social y la salud. Por ejemplo, en marzo y junio, las autoridades de nuestro país adelantaron el pago de los programas sociales para adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, el gobierno anunció durante este mes que apoyaría con 11,000 pesos para los gastos funerarios de aquellos que fallecieron por COVID. En contraste, en naciones como Argentina se crearon bonos para el personal de salud. Se les prohibió a las empresas públicas interrumpir los servicios por falta de pago. Incluso se congelaron las tarifas de internet y el teléfono para ayudar a la población. Cuando todo esto comenzó, muchos decían que nada ocurriría, que un virus no podía contra nosotros. Pero cuando las cosas empeoraron, en diferentes espacios del cibercosmos se popularizó la retórica de que los ricos tenían la culpa, ya que por viajar al extranjero trajeron el virus. Supongamos que sea cierto, pero entonces, ¿por qué el gobierno no hizo nada para detenerlos? En los aeropuertos nunca hubo medidas para mitigar la propagación del coronavirus, como implementar cuarentenas obligatorias para los viajeros provenientes del extranjero. Comparémonos con Chile, un país con una economía más pequeña que la de México, donde sí se aplicaron este tipo de medidas para evitar casos de contagios importados. También en Chile, desde marzo se amplió la aplicación de pruebas para detectar el virus incluso en personas que no habían viajado o que no tuvieron contacto alguno con un caso positivo. A partir del 7 de abril, el Ministerio de Salud de Chile hizo del uso de cubrebocas una medida obligatoria para evitar el aumento de casos. De México, ¿qué le puedo decir? El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegerlos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Además de que el subsecretario no promovió el uso de cubrebocas, incluso demeritó su uso. También se rehusó a aplicar, de manera masiva, pruebas para detectar el virus. Como muchos sabrán, con el modelo epidemiológico de López-Gatell únicamente se les aplicó la prueba a personas en un estado de salud sumamente delicado, con síntomas obvios de la enfermedad. Tan mal estamos que, por cada 1 millón de habitantes, México hace menos pruebas que países como Pakistán, Irak e Irán. Y no es como que podamos decir que son países de primer mundo. La FDA en Estados Unidos recomendó que se diera luz verde a la vacuna de Moderna, lo que impulsaría los esfuerzos para inocular a la población. Pero hay que entender que, al menos en el contexto latinoamericano, el proceso de vacunación será sumamente dificultoso. En las últimas semanas, el gobierno mexicano publicó un plan en el que se estima vacunar al 75% de la población para finales del próximo año, lo que implicaría inocular a más de 5.700.000 personas al mes, o algo así como 190,000 personas al día. No sé ustedes,
pero a mí me parece que será una tarea muy complicada para el país que hace tan solo 25 pruebas por cada 1000 habitantes. En unos momentos regresamos. Vamos a un corte comercial. Los lomitos de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General del Consejo Nacional en Quintana Roo. Con el respaldo de la Confederación de Lomitos de México, avanzamos por un futuro suavecito. Comprometidos con usted. Lomotir, CLM. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Este domingo nos acompañan Dogo y el Pana Miguel. Y parece que hoy nos traen temas muy interesantes. Muy buenas noches a todos. Aquí su amigo Dogo trayéndoles lo mejor de las noticias deportivas. Comencemos. Ya tenemos campeón de la Liga MX. Esta vez se disputó una final de felinos entre los Pumas de la UNAM y el León de Guanajuato, en la que los guanajuatenses levantaron su 8º título después de 6 años. De momento no se realizarán descensos de equipos por la pandemia, pero el torneo de clausura se realizará desde el 8 de enero y se finalizará el 30 de mayo. El primer partido será en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Puebla se enfrentará a las Chivas de Guadalajara. Ojalá los jugadores y el personal tomen las medidas sanitarias necesarias para que el torneo fluya sin retrasos. Yéndonos a Rusia, este país queda vetado de eventos deportivos hasta el 2022, debido a los escándalos de dopaje respaldados por el Estado para varios deportistas rusos que participaron en los Juegos de Invierno de Sochi en 2014. Esta multa impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo hará que los deportistas rusos no participen en representación de su país en los Juegos Olímpicos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y el Mundial de Qatar del mismo año. Después de 4 días de audiencias, el tribunal falló a favor de la multa, debido a que Rusia entregó tarde una base de datos de los deportistas requerido para eliminar las sospechas del dopaje y esta resultó estar alterada. Por esta situación, el gobierno ruso tendrá que pagar 1.27 millones de dólares al tribunal, y es probable que vuelvan a realizar audiencias en 2023 para reincorporar a Rusia. Con esto me despido, aunque no puedo irme sin antes avisarles de que el checo ya está fichado en la escudería de Red Bull, así que lo veremos en la temporada del próximo año. Los veré la próxima semana para darles lo más fresco en noticias deportivas. Vamos contigo, Miguel. ¿Qué tal a todos? Aquí el Pana Miguel con las noticias del mundo del entretenimiento y la cultura. Recientemente, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reportó un decremento en la cantidad de personas que fueron al cine durante este año, ya que solo asistieron 62 millones durante el 2020, casi una quinta parte de los 330 millones de asistentes reportados el año pasado. Por esta razón, los cines han perdido más de 15,000 millones de pesos, por lo que este año se pinta como el peor de la historia para la industria. Además, gran parte de los asistentes fueron al cine durante el primer trimestre del año, cuando todavía no se tomaban las medidas de confinamiento y sanitarias. Hablando de pérdidas, CD Projekt Red, el estudio desarrollador de Cyberpunk 2077 y The Witcher, a pesar de ya haber compensado los costos de desarrollo con las ventas de su último título, recientemente las acciones de la compañía sufrieron una minusvalía del 29%, a raíz de los errores reportados en Cyberpunk 2077. Además, las versiones del PlayStation 4 y Xbox One han sido las ediciones más inestables, por lo que miles de fans han realizado reembolsos. Aunque Sony se rehusaba en devolver el dinero, ya se eliminó a Cyberpunk de la tienda virtual, dejando sin soporte al PS4 y PS5 de manera temporal. Este lanzamiento sin duda ha sido uno de los más catastróficos del año, y nos hace ver que tal vez ahora los juegos saldrán incompletos y se irán actualizando con el tiempo. Con esto me despido. Muchas gracias por quedarse. Les ha hablado el Pana Miguel y les deseo buenas noches. Volvemos al estudio. Lamentablemente, desde hace unos años la industria de los videojuegos se volvió un tanto decepcionante. Han salido un montón de títulos que prometen mucho y al final no cumplen con lo que sus tráileres y material promocional anunciaba. Ni hablar. Sin más que decir, me despido de ustedes. Por favor, déjenos un like, comparta con sus amigos, suscríbase y denle a la campanita para recibir notificaciones. Recuerde, mientras haya noticias, nosotros estaremos allí para informar.